Millones de euros se lavan de verde en la alta costura, mientras sus promesas se tiñen de mentira. ¿Estamos pagando el precio de una fantasía? Veremos cómo una etiqueta con fibras recicladas puede ocultar un proceso más contaminante que el original y justificar un precio desorbitado. Descubrirás la oscura verdad tras las cadenas de suministro transparentes, donde el rastro de la sostenibilidad se pierde en complejos laberintos de subcontratas. Entenderás cómo la presión por parecer verde ha empujado a gigantes de la moda a manipular datos y silenciar expertos, poniendo en jaque el futuro del consumo consciente. La verdad tiene un precio. Y hoy, la desvelamos. Empezamos. Bienvenidos a una investigación que descorre el velo del brillo y el glamour para revelar una verdad incómoda. Hablamos de la alta costura, ese santuario de la creatividad y la opulencia, donde la promesa de sostenibilidad se ha convertido, paradójicamente, en el nuevo lienzo para el engaño. Hoy, ponemos el foco en el greenwashing que empapa las colecciones más exclusivas, una práctica donde las marcas de lujo se visten de verde mientras sus prácticas subyacentes distan mucho de serlo. ¿Por qué es tan frecuente este espejismo? La respuesta es clara, la presión del consumidor es innegable. La conciencia ambiental ya no es una opción, sino una exigencia. Y para las marcas, cuya identidad se cimienta en el valor y la reputación, comunicar sostenibilidad es vital. Pero, ¿qué ocurre cuando esta comunicación es más una puesta en escena que una transformación real? Sucede el greenwashing. Una simulación que no solo confunde al comprador, sino que desvirtúa los esfuerzos genuinos de quienes se apuestan por un futuro más ético. En este listado, que hemos preparado con lupa y rigor periodístico, vamos a desenmascarar las tácticas más sutiles, pero también las más descaradas, de greenwashing. Nuestro criterio es claro, clasificamos las afirmaciones y prácticas más engañosas según su impacto real y su capacidad para inducir a error. Nos concentraremos en la opacidad deliberada, la manipulación de datos y la exageración de compromisos, especialmente en el uso de fibras recicladas y otros materiales supuestamente eco. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Prepárense para cuestionar cada etiqueta. Porque ese algodón natural que presume en sus colecciones, ¿es orgánico, o uno que, de convencional, devora hasta 20.000 litros de agua por cada kilo producido y exige una batería de pesticidas? ¿Es realmente sostenible un cuero vegano si su aplicación es testimonial y la vasta mayoría de la producción sigue el mismo patrón insostenible? ¿Y qué hay de la tan elogiada seda sostenible cuando a menudo ignora el proceso tradicional, intensivo en recursos y éticamente cuestionable? Analizaremos la dudosa promesa del poliéster reciclado cuando no se especifica si proviene de residuos post-consumo o simplemente de retales de fábrica que nunca salieron de su circuito productivo. Examinaremos las certificaciones verdes autodeclaradas, sellos internos que carecen de la transparencia y el escrutinio de estándares globales reconocidos. Y, por supuesto, abordaremos las declaraciones de carbono neutro logradas mediante compensación, sin una reducción sustancial de las emisiones directas de sus fábricas. Esta lista es un termómetro de la hipocresía en el epicentro del glamour. Su lectura no es solo una advertencia, sino una herramienta para que, como consumidores, exijamos una transparencia que va más allá del eslogan de marketing. Al final de nuestro recuento, desvelaremos la práctica de greenwashing más intrigante y, quizás, la más cínica de todas. Aquella que, con una maestría digna de los mejores modistas, teje la mentira perfecta. No se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a este espacio de desenmascaramiento y verdad. Ya hemos rozado la superficie de la hipocresía en la alta costura, esa danza entre el glamour y la simulación de un compromiso con la sostenibilidad. Es el momento de sumergirnos en la esencia del greenwashing, una práctica tan extendida en el sector de las marcas de lujo que a menudo es difícil de distinguir del auténtico esfuerzo. La presión del consumidor es palpable, y el valor de marca, en un mundo cada vez más consciente, se mide también por su huella ecológica. Por ello, comunicar o simular sostenibilidad se ha convertido en una prioridad. Pero, ¿quién miente sobre la sostenibilidad de sus tejidos? Esta es nuestra lista de las prácticas de greenwashing más comunes y cínicas que las marcas de lujo emplean para tejer la mentira perfecta en sus colecciones. De la hipocresía a la descarada distorsión, arrancamos nuestra cuenta regresiva. Arrancamos con una táctica que busca el aplauso fácil, el lanzamiento de pequeñas colecciones o líneas eco-friendly mientras la vasta mayoría de sus productos siguen patrones de producción insostenibles y volúmenes masivos. La práctica, habitual en la alta costura, consiste en presentar al mundo una mini colección fabricada con materiales reciclados o procesos de bajo impacto, una suerte de escaparate verde. ¿Por qué está en nuestra lista? Porque crea la percepción de un compromiso global con la sostenibilidad sin la necesidad de transformar todo el modelo de negocio. Es un mero lavado de cara, una distracción elegante. La realidad es que estas colecciones suelen representar un porcentaje mínimo del volumen total de ventas de la marca y de sus ingresos. Sirve más como una declaración de intenciones, a menudo vacía, que como un cambio estructural.
Es una señal de humo verde en el aire, que se disipa rápidamente. Pero, ¿de qué sirve una colección cápsula, por muy verde que se venda, si el resto de la cadena de producción es un misterio? En nuestro séptimo puesto encontramos a las marcas de lujo que divulgan información limitada sobre sus proveedores, el origen de sus fibras o las condiciones laborales en la cadena de suministro, citando la complejidad o la propiedad intelectual. ¿Por qué está aquí? Porque la opacidad impide a los consumidores y reguladores verificar las afirmaciones de sostenibilidad y ética. Es imposible saber si los tejidos son realmente sostenibles si no conocemos de dónde vienen o cómo se producen. Según la Fundación Fashion Revolution, en su índice de transparencia de la moda, muchas marcas de lujo aún tienen niveles bajos de transparencia en su cadena de suministro más allá del nivel 1, la confección final. No es raro que esta falta de visibilidad se parezca a las certificaciones verdes de las que hablaremos más adelante, donde la información es escasa y autocertificada, dejando al consumidor a ciegas. Y hablando de lo que no se ve, llegamos a la gran ilusión del carbono neutro en la alta costura. Este puesto es para las marcas que aseguran ser neutras en carbono a través de la compra de créditos de carbono o plantación de árboles, sin reducir significativamente sus emisiones directas de producción en sus fábricas o el transporte de sus fibras. ¿Por qué está en nuestra lista? La compensación es una solución temporal, sí, pero no aborda la raíz del problema de la huella de carbono en la producción de tejidos. Es como poner una tirita en una hemorragia. La verdadera sostenibilidad requiere una reducción de emisiones, no una compra de indulgencias. Un reporte de Carbon Market Watch, 2020, ya cuestionó la efectividad y la calidad de muchos de estos esquemas de compensación, revelando que a menudo no logran el impacto prometido. Esta práctica tiene una sombra inquietante, similar al poliéster reciclado con origen desconocido, donde se proclama un beneficio ambiental sin un escrutinio real del origen y el impacto fundamental. Cuando una marca de lujo no puede reducir sus emisiones drásticamente, recurre a la compensación. Y cuando quiere parecer verde sin el rigor de la sostenibilidad de tejidos, se inventa sus propias reglas. Este puesto lo ocupan las marcas que utilizan sellos o etiquetas propias con criterios poco claros, o certificaciones de terceros con estándares menos rigurosos y sin auditorías independientes frecuentes. ¿Por qué está aquí? Permite a las marcas afirmar sostenibilidad sin el escrutinio de estándares globales reconocidos como GOTS, Global Organic Textile Standard, o Ecotax. Es una forma de autopromoción encubierta, un ecopostureo. Muchas de estas etiquetas eco no garantizan una cadena de valor completa ni un impacto ambiental real, siendo más bien una herramienta de marketing. Esto se hermana con el mito de las fibras naturales sin especificar origen o proceso, donde la vaguedad es la clave para evitar el compromiso real con la sostenibilidad. Las etiquetas engañosas no son solo para el producto final, a veces se esconden en la materia prima más básica de la alta costura. El puesto número 4 es para la promoción de poliéster reciclado sin especificar si proviene de residuos post-consumo, botellas PET, redes de pesca, o de residuos pre-consumo, recortes de fábrica. ¿Por qué está en nuestra lista? Porque el poliéster pre-consumo, aunque es un reciclaje, es una práctica de gestión de residuos de la propia fábrica, no una reducción de desechos ya existentes en el ecosistema. Es un paso adelante para la marca, pero no para el planeta en la misma medida. La trazabilidad del poliéster reciclado es crucial para verificar su verdadero impacto positivo. Dato clave, menos del 1% de los materiales textiles son reciclados en la industria de la moda de forma efectiva. Es una situación que nos recuerda a las fibras sostenibles con impacto ambiguo, donde la innovación parece prometedora, pero el volumen y el origen real del material son insignificantes frente al problema global. Si el plástico reciclado ya es complejo, imaginen las fibras naturales cuando la ética y la sostenibilidad se mezclan de forma ambigua. Nuestro tercer puesto es para el uso de seda sin especificar su origen, ejemplo, seda de la paz que no sacrifica al gusano, o el impacto del proceso de producción tradicional, que es intensivo en recursos y éticamente cuestionable. ¿Por qué está en nuestra lista? Se aprovecha el prestigio de la seda, un tejido de lujo por excelencia, sin adoptar alternativas más responsables que reduzcan su impacto. La sericultura convencional, el método más extendido, implica la muerte de millones de gusanos de seda para obtener los capullos intactos. Alternativas como la seda de la paz o el cupro son menos dañinas, pero rara vez se detallan. Esta es una de las fibras naturales engañosas más sutiles y peligrosas, comparable al mito de las fibras naturales en su vaguedad, pero con una capa adicional de cuestionamiento ético. De la seda a otras innovaciones que prometen mucho en la sostenibilidad de tejidos, pero entregan poco en volumen real. El penúltimo puesto es para la presentación de materiales innovadores, ejemplo, cuero vegano de piña o micelio, como la solución definitiva, cuando su aplicación en las colecciones de alta costura es mínima o su cadena de suministro no es escalable ni totalmente transparente. ¿Por qué está en nuestra lista? Genera una imagen de vanguardia y compromiso sin una transformación significativa en el volumen de producción principal de la marca. Es un golpe de efecto, una historia bonita para el departamento de marketing.
Según estimaciones, solo un pequeño porcentaje, menos del 10%, de las colecciones de lujo emplea estos materiales innovadores a gran escala. Esto se asemeja a las colecciones cápsulas sostenibles, donde el esfuerzo es real, pero su escala es tan reducida que su impacto global es casi imperceptible. Y llegamos a la cima de la pirámide del engaño en la alta costura. La madre de todas las mentiras de los tejidos, la práctica más intrigante y, quizás, la más cínica de todas. Aquella que, con una maestría digna de los mejores modistas, teje la mentira perfecta. Este puesto es para las marcas que promocionan tejidos como algodón o lino como intrínsecamente sostenibles, sin detallar si son orgánicos, regenerativos o cultivados de forma convencional, ocultando su alto impacto ambiental. Es el greenwashing en su máxima expresión. La palabra natural se convierte en un camuflaje. Dato clave, la producción de algodón convencional puede requerir hasta 20.000 litros de agua por kilo y uso intensivo de pesticidas, con un impacto devastador en el suelo y los ecosistemas. Este es el engaño fundamental de las fibras naturales engañosas, donde el simple nombre del material se convierte en un escudo contra la verdad, similar a como la seda sostenible omite los detalles más oscuros de su producción. Ahí lo tienen. Una radiografía de cómo la alta costura manipula la percepción de la sostenibilidad de sus tejidos. Cada puesto de esta lista es un termómetro de la hipocresía en el epicentro del glamour. Su lectura no es solo una advertencia, sino una herramienta. Para que, como consumidores, exijamos una transparencia que va más allá del eslogan de marketing. El greenwashing es un arte, sí, pero uno que ya no puede esconderse bajo el velo de la ignorancia. Es hora de pedir cuentas. Similar a como la seda sostenible, omite los detalles más oscuros de su producción. Precisamente, la seda sostenible es una de esas etiquetas que levantan sospechas en la alta costura. ¿Qué hay detrás de ella? Marcas de lujo la presentan sin especificar si su origen es ético o de bajo impacto. La sericultura tradicional implica, para empezar, la muerte de millones de gusanos de seda, sin embargo, no siempre se aclara si se ha optado por alternativas como la seda de la paz, que permite que el insecto complete su ciclo vital, o si hablamos de materiales menos dañinos como el cupro. La falta de estas cláusulas específicas es un velo que oculta un proceso intensivo en recursos y éticamente cuestionable, aprovechándose del prestigio de la seda sin asumir la responsabilidad de su producción. La alta costura se escuda en el lujo del material, no en la verdad de su impacto en la sostenibilidad de sus tejidos. Y hablando de reutilización, pasamos a otro caballo de batalla del greenwashing en la alta costura, el poliéster reciclado. Se vende como un hito de la sostenibilidad de tejidos, pero ¿de dónde viene exactamente? Marcas de lujo a menudo omiten especificar si el poliéster es post-consumo, es decir, de botellas PET o redes de pesca recuperadas del océano, o si es pre-consumo. Este último, si bien es reciclado, proviene de los propios recortes y residuos de fábrica, una práctica de gestión interna que, aunque necesaria, no reduce los desechos que ya están en el ecosistema. Es crucial exigir la trazabilidad del poliéster reciclado, pues menos del 1% de los materiales textiles son reciclados en la industria de la moda en general. Sin esa transparencia, la fibra es solo un eslogan más en la fachada del greenwashing. La siguiente táctica en esta lista de engaños son las certificaciones verdes de dudosas credenciales. Las marcas de lujo a menudo adoptan sellos o etiquetas propias con criterios opacos o recurren a certificaciones de terceros con estándares laxos, sin auditorías independientes frecuentes. Esto les permite afirmar una sostenibilidad de sus tejidos que no ha pasado el escrutinio de estándares globales reconocidos como GOTS, Global Organic Textile Standard o EcoTax. Muchas de estas etiquetas, eco, no garantizan una cadena de valor completa ni un impacto ambiental real, son, lamentablemente, más una herramienta de marketing que un verdadero compromiso, confundiendo al consumidor sobre el origen y la huella de esas fibras naturales engañosas. Pero la madre de todas las estrategias de greenwashing, el punto donde convergen todas las sombras de esta industria, es la transparencia selectiva y las cadenas de suministro opacas. Aquí, la alta costura es maestra. Marcas de lujo divulgan información limitada sobre sus proveedores, el origen exacto de sus fibras, sean naturales o sintéticas, o las condiciones laborales en toda la cadena. Argumentan complejidad o propiedad intelectual, pero en realidad, esta opacidad impide a consumidores y reguladores verificar cualquier afirmación de sostenibilidad o ética. Según el índice de transparencia de la moda de Fashion Revolution, muchas marcas de lujo siguen mostrando niveles bajos de apertura, especialmente más allá de la fase de confección. Sin una trazabilidad completa, la promesa de sostenibilidad de tejidos es un castillo de naipes. Es la barrera final para desenmascarar el greenwashing en la alta costura. Lo que hemos visto es un patrón, una red tejida con el mismo hilo del engaño. Desde la ambigüedad en la seda sostenible hasta el juego de sombras con el poliéster reciclado, pasando por las certificaciones verdes de fachada, la industria del lujo ha perfeccionado el arte de la simulación.
Pero en el corazón de todo, la falta de transparencia en la cadena de suministro, la opacidad deliberada sobre el origen de sus fibras, sean naturales o procesadas, es el muro que impide ver la verdad. Las marcas de lujo saben que la sostenibilidad vende, pero el coste de una transformación genuina choca con sus modelos de negocio. Por eso, optan por la narrativa, por la imagen pulcra, mientras la realidad de sus tejidos y procesos permanece velada. Como consumidores, nuestra herramienta más poderosa es la pregunta, la exigencia de datos concretos, la demanda de claridad más allá de las etiquetas bonitas. La verdadera moda sostenible no tiene miedo a mostrar cada eslabón de su cadena. Es hora de dejar de aceptar medias verdades y enfrentar estas fibras naturales engañosas. Ahí lo tienen. Una radiografía de cómo la alta costura manipula la percepción de la sostenibilidad de sus tejidos. Cada puesto de esta lista es un termómetro de la hipocresía en el epicentro del glamour. Su lectura no es solo una advertencia, sino una herramienta para que, como consumidores, exijamos una transparencia que va más allá del eslogan de marketing. El greenwashing es un arte, sí, pero uno que ya no puede esconderse bajo el velo de la ignorancia. Es hora de pedir cuentas. Nota clave, todo lo anterior se entiende mejor si lo miras a través de greenwashing en alta costura, que es el eje real de este video. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.